Muy buenas tardes, estimados estudiantes, Sebastián y Juan Felipe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo me les va, muchachos? Bueno, muchachos, en el día de hoy vamos a trabajar el tema sobre invocación de métodos remotos en una arquitectura distribuida. La idea es que necesitamos prácticamente crear un servidor, un servidor RMI. Necesitamos crear un cliente RMI y un puente. Vamos a crear una interfase de Java que prácticamente va a ser un puente que nos va a permitir que los clientes puedan invocar esos métodos remotos, esos métodos que se encuentran obviamente implementados al lado del servidor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Decir que es un RMI es algo muy sencillo. Un RMI es simplemente invocación de métodos remotos, eso significa RMI. Eso es igual a un call, o sea, a un call, no, a un RPC. RPC también es una llamada a procedimientos remotos, lo mismo. Tiene un conjunto de características, sí, que vamos a ver. Entonces, entre ellas, por ejemplo, aquí, este es nuestro servidor. Este es nuestro servidor. Este servidor tiene aquí por acá un stub. stub. Este stub es el que precisamente es un objeto distribuido de tipo remote. Es decir, por aquí vamos a tener una cantidad de clases, por ejemplo, la remote, que eso se encuentra en java.import.rmi y todas sus excepciones. Entonces, vamos a trabajar también algo que se llama el Unicast Object Remote, que son precisamente clases de Java que me permiten crear objetos de tal manera que un cliente los pueda invocar. Entonces, este va a ser nuestro servidor. Este de acá va a ser, recuerde que aquí pueden haber cualquier cantidad de clientes. Este es un cliente y esa es la idea, ¿no? La idea no es solo dejarlo de un solo cliente, sino que mínimo 2 clientes. De eso se trata. Entonces, este es nuestro cliente RMI. Este va a ser nuestro cliente, pongámosle cliente 1 RMI. Este va a ser el cliente 2 RMI, etcétera. Y por aquí, pues, obviamente, vamos a tener una interfase de Java. Es una interfase de Java que obviamente nos va a servir de canal, en la cual esto es como una bitácora. Aquí en esta parte pues vamos a colocar todos los métodos todos los métodos o procedimientos que el cliente puede invocar. Entonces el cliente va a hacer esto, ¿vale? Va a hacer esto en realidad. Él desde aquí, desde esta parte, por aquí, este otro también. O sea, el cliente va a hacer esto. El cliente va a hacer, desde aquí, va a invocar un método que se encuentra aquí en esta parte. Esto es como si fuera una UDI. Una UDI es, digamos, una ubicación a nivel universal. O sea, cuando nosotros estamos trabajando la parte de sistemas web, si ustedes de pronto ya conocen algo de SOAP, que es un tema de programación web, por allá la UDI es una cuestión que va a estar en la nube, es decir,
son protocolos que permiten, obviamente, almacenarse en la nube, y esos protocolos son donde se registran esos servicios. ¿Para qué? Para que el cliente los pueda consumir. Entonces, aquí sucede lo mismo. Una invocación de métodos remotos es sencillamente que un cliente va a consumir un servicio, va a invocar un servicio, va a ejecutar un servicio. Y ese servicio son métodos que se encuentran aquí, al lado del servidor. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma forma, si nosotros vemos aquí, digamos, esto es así como una flechita, digamos acá, ¿sí? Aquí también. Entonces, esta partecita de acá, resulta que el servidor también tiende, obviamente, como el servidor es el que va a implementar esos métodos, pues precisamente entonces tiene que tener una comunicación con la interfase de Java. Es decir, esto va a hacer esta cuestión acá. O sea, todo va a ser aquí. Entonces, vamos a colocar aquí esto. Entonces, este servidor debe conocer, obviamente, va a conocer que acá va a conocer, pues obviamente todo lo que está registrado en esa bitácora, en esa tablita. Entonces, el cliente invoca, ¿cierto? Un método, luego ese método tiene que estar registrado acá. Y para que se pueda ejecutar, entonces el servidor lo tiene que tener registrado. Tal y como se coloca aquí todo el prototipo del método, toda la manera de cómo no, la manera de cómo se inicia el método, es decir, si es público, debe ser público, obviamente, para que el cliente y el servidor lo pueda revisar ese registro, y va a tener, digamos, si el método va a retornar valores o no, o si el cliente quiere enviar valores a la interfase, perdón, el cliente va a enviar valores al servidor para que haga algo ahí y le retorne algún resultado. Entonces, de igual manera, estos métodos tienen que estar registrados ahí, revisando si van a enviar, van a recibir parámetros para poder hacer alguna operación al lado del servidor, de tal manera que le pueda enviar la respuesta o los resultados. Entonces, este servidor tiene aquí precisamente aquí, va a ver, este stub, y este stub va a tener la implementación de esos métodos. Entonces aquí está la implementación. Nosotros conocemos la palabra implementación como, digamos, algo que está construido, ¿cierto? Entonces aquí se desarrollan, se construyen esos métodos, ¿de acuerdo? Esto funciona, obviamente, por medio de un puerto. Es un puerto que tenemos aquí al lado del servidor, y es el mismo puerto que va a estar al lado aquí del cliente, de los clientes. Es lo mismo. Entonces, esta partecita, esto es nuestro puerto que se va a enlazar por medio de un socket aquí, así. ¿Para qué? Para que exista lo que se llama la comunicación bidireccional. Entonces, aquí se crea prácticamente, este es nuestro puerto, y ese va a ser el, por defecto, el puerto aquí, ¿qué pasó? Por defecto, aquí el puerto, ¿qué pasó? No, es que voy a escribir. Entonces aquí, 1099, ese es el puerto, por defecto. Digamos, si nosotros quisiéramos de pronto, digamos, trabajar esto hay que hacerlo con Apple, ¿cierto? Entonces la cuestión es que si nosotros vamos a aplicarle también conceptos de sockets,
pues habría que también ajustar un puerto, ya sea el 8000, el 9000, etcétera, ¿cierto? Precisamente para que se pueda activar el socket. Pero vamos a ver así, sin necesidad de crear o de aplicar los conceptos de socket, vamos a hacerlo por medio de este puerto. Con este puerto, perfectamente estos clientes tienen ese acceso, tienen una forma de cómo el uno con el otro se puedan comunicar. Esto es lo que vamos a hacer, muchachos. Entonces, tanto el servidor como el cliente van a tener sus respectivas librerías. Aquí este señor, esta interfase también debe hacer reconocimiento de una librería llamada remote y lo que es las librerías para control de excepciones. Todo eso debe estar acá. Esta partecita también debe estar ahí y también debe estar aquí al lado del cliente. Todo lo que es remote exception, deben estar en los tres, mejor dicho, en toda la estructura del sistema distribuido. Esto lo vamos a hacer en forma local. Ojo, por el momento es en forma local. Un ejercicio propio que vale el 20% y ese lo vamos a sumar con la nota del proyecto. Entonces, recuerden, todo esto va a ser local. Entonces, nos queda obviamente el trabajito de hacerlo en forma remota. Ya les digo, ya les comento cómo es en forma remota, para que lo puedan realizar y que valga el 20%. Entonces, muchachos, esto es lo que vamos a programar. Esto es nuestro sistema distribuido y vamos a mirar cómo se implementa. ¿Alguna preguntita, muchachos? ¿Sí entendieron qué vamos a hacer? Sí, sí, jóvenes, sí, sí entendimos qué vamos a hacer. Por mi parte, sí. Sí, ok, Sebastián. Bien, Lo de bien. la Entonces, vamos a... forma Señor, señor, señor. ¿Alguna pregunta, muchachos? profe, lo de la forma remota, o sea, eso es lo que tenemos que pasar para local. No, nosotros lo vamos a hacer hoy en forma local. Hoy, y ustedes lo van a hacer en forma remota. Pero ya les digo qué significa en forma remota. Porque en pocas palabras, esto es remoto también. Por eso se llama RMI. RMI es Invocation, ¿cierto? Method, aquí es de métodos, invocar métodos remote, o sea, remotos, ¿sí? O sea, pero lo vamos a hacer en forma local. Y ya les comento qué es lo que tienen que hacer para el 20% que se va a sumar con el proyecto de aula. Bueno, entonces, a ver, por aquí, yo tengo aquí un servidor. Tengo clientes aquí. Va a hacerlo acá. Creo que por aquí, aquí. Entonces, mire, por ejemplo, este servidor. Ah, bueno, aquí ya tengo las librerías. Estas son las librerías. I'll read bound exception, es esta, de acá. Nos va a controlar, obviamente, si existen solicitudes de parte del cliente. Sí, entonces ese nos va a controlar esa parte. Nos va a generar algún error en el caso de que el cliente no pueda realizar alguna solicitud. El remote, ya sabemos que es para que se realice la comunicación bidireccional. Aquí tenemos el control de... Espera un momentico, muchachos. Tenemos ahí el control de excepciones. Este registry, aquí locate registry, lo vamos a utilizar para poder registrar el puerto. Este Unicast Remote Object es el que me permite crear el objeto distribuido, es decir, el stub, ¿cierto? El stub de un RMI. Y con este registry acá podemos obviamente hacer que por medio del cliente se una
el cliente del servidor por medio del puerto. Entonces, tanto el servidor como el cliente deben tener ese registro de ese puerto. Bien, vamos a mirar entonces qué hacemos aquí. Entonces, lo primero, voy a colocar aquí un source que me permita iniciando el servidor. Profe, la comunicación, ¿podría repetir un poquito lo último? Lo último, bueno, lo último. De aquí de las librerías, lo último que se ha dicho, sí, lo último que se ha dicho es esto, que el read bound exception, esta librería se utiliza para controlar errores en cuestión de cuando, por ejemplo, que si existe alguna solicitud del cliente, pues read bound exception me controla eso. Siempre está leyendo que se permita perfectamente realizar la solicitud del parte del cliente. Entonces, por eso lo vamos a tener aquí al lado del servidor. Remote es, obviamente, el control de la parte remota, el que me va a permitir crear una comunicación bidireccional, tanto del cliente como del servidor. El Remote Exception, controlar errores. Locate Registry es precisamente para registrar el puerto. Unica, que es Remote Object, este es para crear el stub. Recuerden que el stub es un objeto, es este stub que hay acá. Este es un objeto en el cual me va a permitir implementar prácticamente todos los métodos, y por medio de este objeto es el que se registra prácticamente aquí a la interfase de Java, y con ese objeto podemos hacer que tanto el servidor como los clientes o el cliente se puedan establecer inclusive una clave como seguridad, ¿cierto? Para que ellos puedan realizar la comunicación, entre paréntesis, segura, pero entre paréntesis, o sea, es como un key, un dato key, lo vamos a llamar así, un dato key, es una clave, hagan de cuenta que es como una señal en el cual, digamos, si el servidor tiene una señal aquí, pongámosle un dato, ese dato, tal y como se escribe ahí en mayúscula o minúscula, lo debe tener este cliente. Entonces, si lo tiene este cliente, significa que se está identificando ante el servidor con ese dato y se puede perfectamente comunicar. Si el dato, vamos a colocar el ejemplo aquí. Si aquí hay por decir algo, como clave, vamos a decirle que esto es un dato key, aquí, un dato key. Y aquí este señor, en el registro, llegó y colocó aquí dato, así, dato. Este dato key no coincide con esto, entonces no se va a poder realizar la comunicación. Entonces, para que pueda realizar la comunicación, tiene que tener esa clave. Es la identificación, ¿vale? Entonces, eso es clave para cualquier. Si hay un otro cliente 2, etcétera, debe tener esa clave para que se pueda comunicar aquí con el servidor. Si no la tiene, ni modo, no se puede. Por eso digo yo, es algo de seguridad. Es una clavecita así. Es como las claves que le dan a uno en el banco, más o menos parecidos así. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, y eso nos lo permite hacer Unica Remote por medio de ese objeto. Entonces, el registry lo vamos a utilizar obviamente para registrar. Aquí localizamos el puerto, aquí lo registramos. En locate registry localizamos el puerto y aquí lo registramos. Entonces, vamos a hacer eso. Recuerde que, bueno, para que esto se comporte como el main principal de un servidor, tiene que manejar unos tropes, así. El primero es al read on bound exception,
es este de aquí, al read. Uy. Bueno, no sale ahí, al read, al reade, bounds, así, exception. ¿Y qué hizo? Muchachos, al read, así, es. Coma, y el otro aquí es el remote, porque, ¿qué? Porque ese es el que va a permitir la comunicación bidireccional. Bien, entonces, aquí decimos que el servidor está iniciando. Ahora, vamos a crear nuestro stub. Nuestro stub es de tipo remote. Vamos a colocarle ahí stub, así. Este va a utilizar el unicast, que es el que me da, obviamente, va a hacer referencia por medio de un método que se llama export object, así, export object. Entonces, aquí en esta parte es donde va a estar relacionada con una interfase de Java. Vamos a colocarle aquí, vamos a colocarle acá interfase Java RMI. O sea, hay que crear esa interfase RMI. Este export object tiene dos parámetros. Entonces, el primero es este de acá, y el segundo es, voy a colocar aquí, bueno, espera un momentico que acá se abre el cochetico. El segundo es un valor. Este también es un valor por defecto, viene 0. También se puede trabajar con 1. Esto significa, o sea, ojo que mira, este es un parámetro y esto que hay aquí, esta partecita que le estoy seleccionando hasta acá, es el otro parámetro del export object. Es decir, el export object es un método de esta clase que me permite, obviamente, crear el stub, y el stub es el objeto distribuido. O sea, aquí por medio de esto nosotros hacemos referencia de aquí, o sea, de este stub hacemos referencia a esta interfase de Java. O sea, de aquí para acá. O sea, de donde vamos a implementar nosotros nuestros métodos, que en realidad es este espacio. Todo este espacio es donde vamos a crear nuestros servicios, nuestros métodos. Entonces, precisamente uno de esos métodos, vamos a decirle que es público, un método, va a retornar un string, o sea, el servidor va a retornar un string, vamos a hacerlo así de saludo, va a obtener un saludo del cliente, vamos a decir aquí, un saludo del cliente. El cliente nos envía el nombre, ¿sí? El cliente se está autenticando un nombre, se está identificando, ¿cierto? Que Y dejó de aquí, transmitir, o sea, se quedó en la imagen del point. bueno, espera un segundito entonces, a ver qué pasó. Listo, ahora sí. Pero entonces, espera. Ahora sí, ¿ya lo ven? En mi caso no, profe, o sea, sigo viendo la imagen del PowerPoint. Espera un momentico. Perdón, PowerPoint no, sino de Paint. De Paint. Entonces, espera un momentico, por favor. Ahora sí. Yo sí No, veo el NetBeans. aún no. Yo sí veo el NetBeans. Juan Felipe. Dígame, profe. ¿Ya? ¿Ahora sí? Hasta ahora se va a visualizar. Ya, profe. Listo, ok, perfecto. Bien, entonces les comentaba.
Este es nuestro objeto distribuido, ese es el stub, ¿de acuerdo? O sea que estamos creando, ya pasé aquí al paint, ya lo ven, ¿cierto? Lo ven. Entonces, estamos programando este stub, que es un objeto que me va a permitir, obviamente, hacer un espacio para implementar los métodos, y obviamente va a haber una llamada a la interfase de Java para verificar que este método que estamos creando aquí, que se llama public string get saludo string name, o sea, todo este es lo que llama prototipo, esté dentro de esa interfase de Java. Todavía no la hemos construido, solamente tenemos el servidor, entonces nos falta crear esa interfase de Java, por eso es que nos sale ese error, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, con esta partecita, esto que tenemos acá, que yo le estoy seleccionando, si ustedes lo están viendo, ¿sí? Remote, con el objeto stub, eso es esta parte, es este cuadrito que tenemos aquí al lado del servidor. En ese espacio es donde nosotros vamos a implementar nuestros métodos, que desde que el cliente tenga por ahí su clave, perfectamente los puede invocar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos, para quitar ese error, vamos a crear nuestra interfase de Java. Entonces, nos vamos aquí al paquete servidor. Le decimos por aquí Java Interface. Java Interface. Entonces, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo la llamamos? A ver, ¿cómo la llamamos? Interfase Java RMI. Así, tal y como se hizo la llamada. Interfase Java RMI con mayúscula. Listo. Esta interfase de Java obviamente va a tener unos import de java.rmi.remote, aquí el remote, punto y coma, y va a tener, ¿cuál es el otro que me dice? Aquí, va a tener el remote exception, rmi.remote exception, listo, punto y coma. Entonces, esa interfase de Java debe tener herencia a los remote, que si no, no funcionaría. Extends, debe tener herencia a los remote. Entonces, ¿qué hacemos acá? Como nos dicen, aquí es donde nosotros registramos nuestros métodos, nuestros servicios, etcétera. Entonces, es ir aquí al servidor y coger esto, coger esta partecita, así, que es el prototipo, ¿cierto? Y la llevamos para la interfase, aquí, y la colocamos acá. Esto es nuestro método que el cliente va a invocar, y debe tener un control, debe tener aquí un control, throw, así, un control throw, a remote exception, así, punto y coma. Ese es nuestro primer método. Si no están registrados acá, no funciona un RMI, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces nos vamos para el servidor, entonces aquí tenemos el espacio para implementar. Aquí debe generarse eso, que se genere el corchetico, y comenzamos. Esto es un retorno, vamos a retornar. Entonces, ¿qué nos va a enviar el cliente? El cliente nos va a enviar el nombre del cliente, y el servidor va a retornar un string. Bueno, le va a decir cordial saludo, cordial saludo, señor, aquí lo concatenamos con el name, el name, así. Entonces, aquí es donde viene el nombre del cliente, ¿cierto? Porque lo recibimos aquí, acá, ¿cierto? O sea que esto no quiere decir que lo que va a ver el cliente
para que pueda invocar el método remoto, va a ser esto. Esto es lo que va a ver el cliente. Entonces, el momento en que el cliente quiera ejecutar el método remoto, pues entonces va a tomar esto, ¿cierto? Y va a enviar su nombre por este lado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este momento tenemos ya la implementación. Es decir, esta partecita es esto que nosotros tenemos aquí. Hay un método ya implementado aquí, de tal manera que el cliente ya lo pueda consumir. Pero entonces hay que crear el cliente. Entonces, por el momento, grabamos acá. Pero entonces, nos hace falta ahora, como nos dice aquí, ojo con esta clave, el datocade. Entonces, resulta que el stub nos va a permitir hacer eso. Entonces, ¿en dónde se hace esa cuestión acá? Entonces, necesitamos hacer un registro, así, registry, primero para el puerto. Vamos a decirle que este es el objeto para el puerto. Y aquí entonces, mira, vamos a ver, el locate registry punto, él va a crear, digamos, hagan cuenta que esta es como la línea de red, ¿sí? La línea, él va a crear aquí, si yo le coloco aquí 1099, ese es el puerto por defecto, o sea, 1099, pero si, como esto viene por defecto, entonces, ese numerito del puerto está almacenado en un atributo que es una constante precisamente de los RMI. Y esa constante de los RMI sale por medio de esta clase que se llama registry. Entonces, si ustedes ven aquí registry port de tipo entero, todo esto que hay aquí equivale a 1099, o sea, 1099. Ese es el número del puerto, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos dejar así o colocar 1099, cualquiera de las dos. Ahora, ¿para qué sirve el objeto distribuido stub? El objeto distribuido stub sirve el objeto distribuido stub sirve para lo siguiente. Como nosotros creamos aquí un objeto de tipo registry, que uno le puede dar cualquier nombre aquí, entonces este objeto me va a permitir lanzar un bin, no un Java bin, sino un bin. Es decir, si nosotros colocamos aquí registry, punto, él me dice, ojo, usted puede hacer un bin, ¿cierto? En donde usted puede crear aquí una clave, vamos a colocar aquí una clave, datokey, así, datokey. Esta es la clave, que si un cliente no tiene esta clave, pues ni modo de accesar al servidor, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí mira, él mismo se coloca, el stub, es el objeto distribuido. O sea que con esto ya dejamos listo nuestro servidor para que el cliente pueda invocar este método. Entonces, por eso es que, digamos, en toda esta partecita de acá, pues vienen todos los métodos, ¿cierto? Todos los servicios que el cliente puede invocar. Entonces, ahí es donde va la programación, al lado del servidor. O sea, ahí es donde vamos a hacer nuestros ejercicios acá, para que el cliente los pueda invocar. Entonces, una vez ya teniendo esto listo, entonces ahora sí vamos a crear, miren que el servidor es una nada, miren, es una cosita así, solo que esto va creciendo a medida de la cantidad de servicios que pueda ofrecer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear nuestro cliente aquí mismo, por eso es que es local, porque es en el mismo package. Entonces, eso es un Java Class normal. Por el momento lo estamos haciendo Java Class, pero esto lo vamos a convertir a applet, ¿de acuerdo? Que sea un applet. Bueno, entonces, cliente, ¿quién? Cliente 1. Bueno, cliente 1. Entonces, aquí está nuestro cliente 1. En el main.
Bien, el main aquí debe también, entonces, este de acá, vamos a colocar primero las librerías, import, esto es Java, rmi. Not bound exception, este import, parece que no, 4, vamos a mirar aquí. Entonces, este de acá, el remote, obviamente, debe tener el remote. Lo mismo el remote exception, debe tenerlo. Remote exception. Este de acá es el locate register. Locate register. Sí, no es locate, sino es registry, es esa cuestión. Ese es, este punto y coma acá. Entonces, ya con estos, aquí recordemos que aquí es donde está registrado nuestro puerto, ¿cierto? Es donde está el 1099 y listo. Entonces, de igual manera, el main, entonces aceptará aquí unos strokes de este no bound exception. En este caso, es un control de excepción en el caso de que si el cliente no está invocando nada, no está haciendo alguna invocación de algún método, pues bueno, o sea, debe obviamente pasar eso al servidor, pero en el caso de que exista algún error de que el cliente no pueda comunicarse con el servidor, entonces aquí no va a mandar ese error, ¿de acuerdo? Entonces, si el cliente no tiene comunicación con el servidor, entonces pues ya sabemos dónde podemos detectar ese error para solucionarlo. Listo, y entonces acá ya viene con el remote exception. Listos. Entonces ya está preparado el main. Ok, entonces tenemos una interfase de Java, se llama así interfase Java RMI. Entonces vamos a decirle interface Java RMI. Entonces vamos a crear un objeto de tal manera que por medio de ese objeto el cliente pueda invocar los métodos. Entonces vamos a decirle aquí como coloquémosle RMI1, por decir algo, RMI1. Este es un objeto que va a estar obviamente instanciado, va a estar apuntando a la interfase. Este objeto es esto, mira, es este de acá. De un cliente sale, el objeto tiene que estar apuntando a la interfase de Java para verificar que el método que el cliente está invocando existe en este registro, está registrado acá. Si no está, pues obviamente, pues error. Entonces, aquí, entonces ahora vamos a mirar aquí con el, con el registry, con registry punto, a ver, ¿qué sigue acá? Tenemos remote, sí, es registry. Vamos a ver qué pasó con el locate. No lo tengo aquí, entonces no me lo muestra acá. Entonces tiene que ser registry, porque aquí lo que quiero coger, pero no me muestra nada más. Poseo aquí
interfase de Java. Profe, ahí no es el que está buscando como... Ay, espere. ¿Cómo qué? ¿Es range to exception? No, es registry. No, pero es que no está rendable. Ah, sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, sí. Antes de crear. Sí, señor. Ay, oye, muchas gracias. Sí, primero entonces debo crear un método, un objeto de tipo registry, ¿cierto? Para poder obviamente encadenar el cliente con el servidor por medio del puerto. Entonces, sí, sí. Ah, bueno, muchas gracias. Vale, vale. Entonces, este registry, este sí tiene el locate. Vamos a ver. Uy. Registry tiene... Entonces tengo aquí registry. ¿Por qué no me lo deja ver? Ah, es que aquí está mal. Sí está mal, ¿no? Registry, así está bien. Sí, sí. Entonces, espera un momentico que pronto es por este. Aunque no creo. ¿Qué me dice aquí? Punto y coma. No es punto y coma. Ah, sí, ya. Ok, ahora sí, sí es así. Registry. Creamos el objeto para poder, obviamente, tomar o hacer un get al puerto, un get, pero entonces eso lo hacemos por medio de este locate registry punto. Entonces, no vamos a crear el registro, sino que vamos a obtener el registro, porque el registro ya lo creó el servidor, ¿cierto? Entonces, aquí, en esta parte, aquí en registry ya podemos tener acceso al puerto. Entonces, lo único que queda ahora es, ahora sí, implementar un RMI, pero ese RMI, es decir, un objeto que apunte allá al RMI. Entonces esto necesita hacer aquí un molde, es decir, un CAX, vamos a decirle que este objeto es de interfase, de tipo interfase, así. Bien. Y después de esto, entonces, ahora sí, vamos a utilizar el objeto que acabamos de crear, este registry aquí, el registry, punto, ok, perfecto, ahora sí, locate, log out, que se llama así, log out. Entonces, ¿qué es lo que colocamos acá? Colocamos el dato que está aquí en el servidor, o sea, la clave, esta partecita, aquí, dato OK, lo colocamos aquí en cliente, así, dato OK, punto y coma. Esa es la identificación de este cliente, dato OK. Si no coincide esto, es decir, si esto colocamos aquí una K minúscula, ya no coincide, porque yo la copiecita, hice la copia acá para que coincida. Un espacio que tenga o algo así, o algo que no coincida, ya no funciona. Listo, entonces, si nosotros vemos aquí con RMI 1 punto, mira, ya podemos, el cliente ya puede ver el método que está registrado en la interfase de Java y por ende está implementado en el servidor. Entonces, si obtenemos aquí, yo le digo, bueno, salude aquí a Juan Felipe, ese es nuestro cliente, Juan Felipe. Entonces, yo voy a hacer aquí
un south, así un south, para que me diga aquí, RMI 1.get, RMI 1.get, ahí está bien. Entonces me falta es como un paréntesis por acá. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros le enviamos esto, o sea, esta palabrita, Juan Felipe, este nombre es el cliente, ¿de acuerdo? Este dato llega y pasa por aquí, pasa por acá, ¿de acuerdo? Al pasar por aquí, llega al servidor y llega aquí, al lado del servidor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere hacer el servidor con ese dato? Pues cualquier proceso que sea. En este caso es simplemente, lo está tomando para unirlo con el saludo del servidor. El saludo del servidor es este. Este dato, este string que hay acá, es este string que tenemos acá. Bueno, es que el método puede retornar ese string, es este de acá. Pocas palabras, unido con el nombre del cliente, entonces lo que va a retornar el servidor es todo esto completo, ¿de acuerdo? Pues aquí en la pantalla nosotros tenemos que, vamos a ver, cordial saludo, señor Juan Felipe, ¿de acuerdo? Eso debe ser, eso debe salir. Entonces lo primero que se hace es ejecutar el servidor y después ejecutamos el cliente. Ok, entonces aquí están. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mira, hay un socket implícito que está atado al puerto 1099, ¿cierto? Y ya podemos ver que el servidor nos contesta. Entonces, eso es lo que se llama invocación de métodos remotos, un RMI, ¿de acuerdo? Y mire que es algo sencillito, es algo sencillo. Entonces, ya la cuestión de los ejercicios, eso ya depende del enunciado, ya es cuestión de desarrollo, de programación, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podemos hacer que el mismo cliente pueda tener diferentes, por ejemplo, aquí podría ser un RMI 2 para este cliente. Entonces, ese cliente RM2, si está instanciado así, de esta manera, pues perfectamente podría ejecutar también cualquier método. Entonces, por ejemplo, si aquí le decimos RM2, así, y yo aquí le voy a decir, bueno, RM2 me va a ejecutar un método, o sea, el cliente, es decir, el cliente va a tener diferentes objetos por los cuales puede hacer invocación de esos métodos, ¿de acuerdo? Pero ese es ese cliente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros decimos aquí RM2, ¿sí? Obviamente él también, por el objeto RM2, también vamos a tener lo mismo, ¿sí ven? Entonces, en ese caso, RM2 inclusive podría perfectamente ejecutar otro método, cualquier otro. ¿De acuerdo, muchachos? Pero eso lo hace solo cliente 1. Entonces, ya saben ustedes más o menos aquí cómo implementar otro cliente 2, que sería otro Java, ¿cierto? Otro punto Java, Java Class, etc. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos? Aquí, esto es un RMI local, eso es lo que llama local, mire, todo esto está dentro de un PACAX, eso es lo que llama local, ¿vale? ¿Qué llamamos remoto? Remoto ya sería prácticamente que este software, este servidor, se coloque en una máquina, que este cliente se coloque en otra máquina, conectarlos Wi-Fi, conectarlos por medio de un cable cruzado, como sea, ¿sí? Entonces ahí ya viene a ser remoto. Pero hay algo importante, que para hacer ese ejercicio en forma remota, entonces es preferible primero
por aquí, crear un proyecto que se llame servidor RMI, ¿cierto? Un proyecto Java, normal, Java, que se llame servidor RMI. Y otro proyecto que se llame clientes RMI. Tal y como, pues, lo hemos creado aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una sección de clientes, pero para diferenciarlo de que es un RMI, pues colocamos clientes RMI. Y aquí creamos otro paquetico que se llame servidores RMI. Servidor RMI prácticamente. Entonces, si le funciona aquí en estos diferentes proyectos, es decir, que no sea en un solo package, en un solo paquetico, sino que ya sea por diferentes proyectos, así como este, por ejemplo, clientes acá, y por aquí servidores o servidores RMI, etcétera. Entonces, si funciona perfectamente, ya lo podemos separar. Podemos separar el código en una máquina y el otro código en la otra máquina y listo el trabajo. Entonces, eso es lo que hay que hacer, muchachos. Entonces, el viernes es práctica. El viernes, aparte de que el viernes, muchachos, como yo les había comentado, iniciamos a la 1:30. Entonces, de 1:30 a 3, sí, de 1:30 a 3, pero hagan de cuenta que ese tiempo es práctico. Entonces, ustedes lo van a utilizar, ustedes van a llegar en ese momento. Yo estoy en la universidad, yo me conecto a la 1:30 con ustedes, pero solo para mirar a ver los avances, ¿de acuerdo? De este ejercicio. Recuerden que tienen varios ejercicios. Ojo, por aquí primero, el de WebSocket es uno, ¿cierto? O sea, hay que incluirle un cliente de más. O sea, aquí en WebSocket nosotros tenemos solo un cliente. Hay que incluirle otro cliente también, porque recuerden que sí, pues un sistema distribuido puede estar constituido por un servidor y un cliente. Pues sí, está bien, pero la idea es que hay que mirar cómo se comporta el sistema distribuido con varios clientes. Que con un cliente es sencillo, ¿cierto? Sería sencillo. Ya la cuestión es con varios clientes. ¿Por qué? Porque es que aquí se le está aplicando el concepto de redes peer-to-peer. O sea, eso es una conectividad peer-to-peer, punto a punto. Entonces, un cliente al servidor, otro cliente al servidor, otro cliente al servidor. Y eso es una topología en estrella. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, muchachos, preguntitas, miremos a ver. Entonces, ya teniendo funcionando esto acá, ustedes pueden, inclusive aquí, si ustedes pueden crear aquí otro cliente de 2 y mirar a ver cómo lo pueden conectar con el servidor. Entonces, eso sería ya tener ahí. Y después ya aquí, entonces, crean otro proyecto que se llame servidor RMI, otro proyectico que se llame clientes RMI y comienzan ustedes a desplegar este código. Bueno, o a crearlo, como sea. Entonces, ojo, la idea de esto es, muchachos, la idea de estos es, este es ¿cómo digo yo? Nuestro amarre, o sea, si nosotros hacemos este mismo ejercicio por aquí separándolos, ya no funciona, ya no funciona. Entonces ustedes van a ver que se debe crear una librería, ¿para qué? Para poder llamar, para hacer que la librería se pueda importar y que esté tanto en el cliente como en el servidor. Y ya está, entonces, teniéndola así, entonces ya podemos llamar la interfase de Java y hacer que el cliente verifique si el método que está invocando se encuentra registrado. Si se encuentra registrado es porque está implementado en el servidor. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Vale.
Entonces, muchachos, ojo, este trabajito en forma remota del RMI, eso vale 20%. Se suma con la nota del 20% del proyecto de aula, ¿vale? Ahí ya tenemos el 40%. El 20% que es participación, asistencia, y ahí va la nota también de... Eso es sobre esta parte, sobre WebSocket, ¿de acuerdo? O sea, estos WebSocket le deben incluir otro cliente más. Aquí, este index es un cliente. Eso es un cliente de blogs, un blogs. Hay que incluirle otro. Puede ser un JSP. Entonces, ¿cómo se encadena esa parte? Ahí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se encadena? Otro cliente. Y bueno, muchachos, ahí hay harto trabajito porque es que nos falta también colocar como de 20%. ¿Ustedes recuerdan los ejercicios del primer corte, muchachos, del 20%? Que era, que decía que un cliente eh, llega a una tienda, un supermercado, realiza una compra y el supermercado le ofrece, digamos, por cierta compra, por cierta cantidad de compra, le ofrece un descuento. Entonces, bueno, el cliente quiere saber cuánto le descontaron, cuánto le van a descontar por la compra, etcétera. Esos dos enunciados hay que incluirlos. Entonces, esperen un momentico, muchachos, a ver. Son estos mismos que tenemos por aquí. Esperen un segundito. Entonces, por acá, en cursos. Sistemas, aquí. Entonces, a ver. Creo que en la parte de cortes, en cortes, corte 1, corte 2. O sea, nosotros vamos acá. Entonces, construcción server, un RMI local. ¿Cómo así? Ah, ya. Entonces, ya. Este se lo voy a mostrar aquí. Local. Un momentico, se los muestro. Ahí están los RMI, esta es la interfase, también se la voy a mostrar. Aquí hay otro ejemplo, si lo quieren verificar, si lo quieren estudiar, hay dos ejemplos ahí, etcétera. Entonces ya pueden ver esto. Pero en el primer corte hay, en el primer corte que hay, aquí, ejercicios, estos. Si ustedes ven estos ejercicios, muchachos, esos ejercicios no sirven. O sea, la misma cuestión, es lo mismo, ¿cierto? Mira, un individuo desea invertir es el de la inversión en un banco. Ok, hagamos estos tres, ¿cierto? Pero entonces, ojo, el tercero sería incluir un cliente, otro cliente al sistema distribuido con arquitectura cliente-servidor aplicando WebSocket. Eso sería acá. Entonces, de una vez vamos a cuadrarlo y se lo dejo allá. Entonces, incluir otro cliente, al menos otro cliente, al sistema distribuido con arquitectura cliente-servidor, cliente-servidor,
de forma tal que se pueda realizar solicitudes. Aquí, aplicando WebSocket. De forma tal que se pueda realizar las solicitudes. Ok. Es el mismo ejercicio, porque se lo voy a dejar aquí, y eso vale 20%. O sea, ustedes ya tienen el desarrollo, ¿cierto? Ya tienen el desarrollo en Java o no sé si lo hicieron para el primer ejercicio, para el primer corte. Entonces, lo incluimos aquí. Entonces, ustedes ya tienen ahí esos ejercicios. Entonces, ¿dónde? Entonces, muchachos, lo que yo estoy haciendo acá es subiéndoles a ustedes este documento. O sea que, muchachos, tienen trabajito esta semana, porque ya la otra semana comenzamos con la parte de servicios y hay que aplicarle seguridad también. Entonces hay que hacer un cifrado con MD5. Eso era lo que quería también comentarles, muchachos. La parte de vamos, los RMI también perfectamente. Vamos aquí, acá. Listo, ahí está el documento. Entonces, bueno, ya está, muchachos, el documento. Entonces yo les quería decir, muchachos, esto también, si alguien le quiere aplicar seguridad, o si este tema lo quieren aplicar en su proyecto de aula, miren, muchachos, resulta que también existe, por ejemplo, un RMI Security. O sea, hay formas de cómo hacer que un RMI sea seguro. Míralo, RMI Security Manager, también de la versión 8 puntos, está bien. Mira, RMI Security con colectores. Entonces, hay mucho que se puede hacer con estos RMI. Muchachos, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve en realidad? O sea, estos son conceptos que uno puede aplicar en un sistema de red, en una empresa. Recuerden que estos sistemas distribuidos son arquitecturas. Ya la cuestión de la programación ya es aparte. Lo que pasa es que aquí se aplica un parte de programación pues para que ustedes vean el funcionamiento. Pero en realizar un sistema distribuido es arquitectura. Luego esa arquitectura necesita seguridad y la seguridad se da con software o se da también con hardware. Los dispositivos hardware que vende, por ejemplo, Cisco o IBM o bueno, cualquier otra casa de desarrolladora de software o constructora de hardware, esos equipos son costosos, son bastante costosos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Darle seguridad con software, seguridad. Luego, esta partecita de esto, uno perfectamente puede aplicarle Security Socket Manager,
perdón, Security RMI Manager, que es este de acá. El RMI Security Manager, ¿cierto? Uno lo puede descargar y revisar y adaptarlo ahí. O si no, uno puede crear un certificado de seguridad gratis. Pues gratis por el momento, ¿cierto? Pero ya estando en una empresa sí debe, eso se vende. Ahí hosting o páginas serias, sitios serios que venden esos certificados y se les aplican precisamente, se aplican al sistema distribuido. Por ejemplo, crear un certificado de seguridad para un RMI. Entonces, mira, crear un certificado, ese es un SSL, eso es lo que vemos nosotros por aquí, esto por acá. Entonces, si ustedes ven por aquí abajito, mira, eso es agregar aquí descifrado. Bueno, esto lo tenemos que hacer la otra semana, crear cifrado y descifrado. Bueno, yo creo el cifrado y ustedes van a crear el descifrado, porque es lo contrario. Lo contrario de descifrar es descifrar. Entonces, mira muchachos, hay que hacer un RMI. Hay que hacer un laboratorio RMI con SSL, con Security Socket Layer. Bueno, entonces muchachos, si hay alguna preguntita. Profe, la verdad me perdí con lo que dijo, lo de los trabajos para el miércoles. ¿Qué es? Ok, todo esto es para el día del parcial, pero no se dejen colgar muchachos, porque es que el parcial ya está encima, ya el parcial es ahorita iniciando mayo, creo que es la primera semana, eso sí no es la última semana de abril. Bueno, ¿cómo sabemos esto muchachos? Hagamos de dudas de una vez porque yo les dejé aquí al inicio, ahí no lo dejamos. Sí, en algún lado está, no sé, en la presentación, no sé cómo fue esto. Yo les dejé un cronograma. No, muchachos, no, por aquí no está. Muchachos, veamos un momentico ese cronograma, porque a mí también me sirve. ¿Dónde está ese cronograma? Entonces, eso está en el home, creo que en el inicio. Inicio, por aquí abajo. Correo, portal, calendario, en el calendario. Bueno, muchachos, si miramos de una vez el calendario aquí, enero, aquí marzo, acá. Finaliza Semana Santa, inicio de inscripciones sobre estudiantes, finaliza el reporte de estudiantes, actos para grado, ceremonia de grado, inicio de evaluación docente. Bueno, inicio de evaluación docente es el 19. Entonces, oye muchachos, a propósito de evaluación docente, yo les quería preguntar cómo vamos con la metodología, si han entendido así de esa manera, digamos, como allá les van a preguntar en la evaluación docente, les preguntan, oye, a propósito, ¿qué les preguntan? A ver, primero, que si nosotros estamos viendo, o sea, que si nosotros vimos la estructura metodológica, que es así la tenemos, obviamente, la tenemos por acá, en los cortes. En los cortes está la estructura metodológica. Estamos llevando todo el contenido del curso por secciones semanales. Entonces, eso es lo que está aquí por semana 1, semana 2, semana 3, etcétera.
Eso creo que le van a preguntar. Le van a preguntar también, bueno, muchachos, de pronto tutorías, no sé, tipos de tutorías. Nosotros no hemos realizado ninguna tutoría, pero ya No, saben profe, ustedes. pero más o menos, ¿cuándo son las tutorías? ¿Son los lunes, martes? eh, Programémoslas, ¿no? Eso ya es un consenso entre nosotros. En cualquier momento ustedes me dicen, hagamos una tutoría, por ejemplo, ¿cuándo sería? El miércoles, si ustedes quieren, no, a las, bueno, e inclusive muchachos, si quieren después de clase, hacemos tutorías. O sea, tanto el miércoles como el viernes, o el miércoles, si quiere, hagamos tutorías. El miércoles podemos hacer tutorías a las 3 de la tarde. Pero ustedes tienen clase, algo así. Sí, profe. Carambolas. Pues, Entonces, ¿cuándo podría ser? Las clases terminan a las 5. Entonces, si quiere, puede ser el miércoles de 5 a 6. Podría ser. Todos los miércoles de 5 a 6 podría ser tutorías. ¿Vale? Si tienen disponibilidad el miércoles de 5 a 6. profe, pues yo más o menos ahora, pues yo no tengo clases, pero el problema son los trabajos. Pues yo tendría más libre como el día lunes y eso. Entonces, El día eh, lunes, ¿a qué hora? ¿De 5 a 6? no, el día lunes por la tarde, de 1 a 6. Una 6. Bueno, trabajemos de 5 a 6. Bueno, profe. Porque las tutorías es solamente para despejar dudas, preguntas, inquietudes, cosas así. Algo que ustedes de pronto estén por ahí atorados así, entonces revisamos esa parte. ¿Vale? Eso nos demora uno más de 15, 20 minuticos. No es clase, ¿no, muchachos? No es clase, es despejar dudas, cosas así. Ese es el 19, actualización de datos. Bueno, o sea, el 24 ajuste de novedades y entrega de documentos pendientes de estudiantes para grado. Entonces, bueno, en abril no hay parciales. Finaliza. ¿Cuándo finaliza el segundo periodo académico? El 8. Carambolas. Sí, señor. ¿Cuándo es 8? ¿Cuándo es 8? El 8 de mayo. Pues aquí está. Aquí está. Mayo 8 aquí. Esta semana termina. Luego los parciales van a comenzar en la última semana de abril. ¿Por qué? Porque es que esta semanita, recuerden que es para sustentación de proyectos de aula y es para entrega, para solucionar los parciales, para entregar notas. Eso se hace aquí. Luego los parciales inician el 26, muchachos, el 26. Eso implica que ustedes van a entregar estos ejercicios el 28. El 28 es un miércoles, 28 de mayo, es el parcial. 28 de mayo es el parcial, es un miércoles. Y ese día, hasta ese día, pues hay que entregar todos los trabajos para calificarlos, para poderle entregar notas aquí en esta otra semanita. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pilas, el 28, escriban por ahí en algún lado, el 28 parcial de sistemas distribuidos. ¿Qué va a salir? Pues los temas que hemos visto, que hasta ahora hemos visto, en el segundo corte. Entonces, alcanzamos a ver lo que son sistemas distribuidos basados en la web, lo que es WebSocket, la parte de RMI, invocación de métodos remotos. La otra semana alcanzamos a hacer del 12 al
del 12, sí, del 12 al 16. La otra semana trabajamos servicios, o sea, servicio web. Servicio web, trabajamos acá. Del 19 al 23 trabajamos la parte de servicios REX. Y ahí termina nuestras secciones. Ese es prácticamente el tema que hay para el segundo corte. ¿Ve? Aquí ya inician los parciales, 26. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ya sabemos qué vamos a hacer la otra semana y hay que ir haciendo los ejercicios. Hay que ir haciendo ejercicios para mirar a ver qué. Recuerden, entonces, ¿qué tenemos de ejercicios? Entonces tenemos ejercicios aquí, ejercicios de sistemas distribuidos. Vamos a hacer aquí ejercicios distribuidos con WebSocket para que se acuerden. Ay, no, este no es. Este no es, es el segundo corte. Es este de acá. Ejercicios utilizando arquitectura de cliente servidor WebSocket. Estos. ¿De acuerdo, muchachos? Estos ejercicios. Entonces, ojo, tienen esto que vale el 20%. Tienen esta parte, este servidor, que hay que hacerlo en forma remota, o sea, RMI en forma remota. Y hay que hacerlo así, en forma remota. Y vale el 20%. El 20% que se suma con el 20% del proyecto de habla. Ahí tenemos el 40%. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, muchachos, manos a la obra. Manos a la obra. ¿Cómo pueden comenzar? Como ya les dije, mira, pueden crear aquí un cliente 2 y hacerlo, conectarlo y mirar a ver si le funciona. Si ya le funciona, entonces comienzan a crear los proyectos, ¿sí? Proyecto que se llame servidor RMI, otro proyecto que se llame clientes RMI y van colocando ahí el mismo código, la misma cuestión. Entonces aquí lo que hay que hacer es funcionalidad del sistema distribuido, es decir, que exista una escalabilidad horizontal, ¿cierto? Pero distribuida. Entonces, el mismo código debe funcionar en arquitecturas remotas. Y eso es todo, muchachos, por el día de hoy. Entonces, muchachos, ánimo, son las 2:30, ánimo, inicien. Cualquier cosita, yo estoy aquí pendiente, me cuentan. Bueno, entonces, una cosita, muchachos, para el lunes, si van a hacer tutoría o algo así, me envían un mensaje, ¿vale, muchachos? Por Teams, me envían un mensaje. Ya, yo tengo activado las notificaciones, entonces me llega el celular. Entonces con ello ya detecto la cita para encontrarnos el lunes a las 5 de la tarde. Si quieren, si desean una tutoría, ¿vale, muchachos? Bien, muchachos, entonces inicien. Voy a dejar voy a dejar aquí de compartir. Entonces, bueno, Juan Felipe, entonces, como ya se fue Sebastián, entonces sigan trabajando ahí, muchachos, y cualquier cosita me cuentan, ¿vale? Sí, profe, lo que le iba a decir es que en la parte es que no entendí muy bien cómo acoplar la parte remota y eso, del ejercicio que puso ahorita del segundo punto.
Pues lo estaba Sí. leyendo y pues en esa parte no sabría cómo hacerlo. ¿Será Mira. que usted me puede Mira, explicar? Juan Felipe. Pero me permite un segundito hasta que se me apaga el computador. Un segundito, profe, qué pena. Bueno, Ya, profe, qué pena. ¿listo? Bueno, mira, aquí, por ejemplo, crear un cliente 2, si ustedes lo ven, mira, ahí ya está creado el cliente 2. Vea, cliente 1 y cliente 2. Sí. Pero ¿será que este cliente 2 podrá ejecutar los métodos del cliente 1? Pues desde que tenga la clave, sí. Desde que tenga esta clave, lo puede hacer. Sí, esa parte del cifrado, pues no, No, eso no, no, no. no, no está cifrado. Es simplemente una clave normal ahí. Ah, ok. En claro, eso está en claro. Entonces, Sí. aquí en este caso, por ejemplo, si ejecutamos el servidor, hay otro servidor corriendo por aquí, entonces toca apagar esto. Entonces, vamos a ejecutar el cliente 2. Ahí está. Ahora yo me voy por el cliente 1. Ahí está. ¿Sí ven? Ahí están ejecutando. Mire, y simplemente es una copia. Entonces, ahí ya están los dos clientes. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, debes crear un proyecto, aquí, proyecto Java Applet, y lo vas a llamar servidor RMI. Sí. Servidor RMI. El código del servidor RMI lo vas a colocar ahí, en esa parte. Aquí en esa parte vas a colocar el servidor RMI. O sea, todo el código del servidor ahí. Ahora, te tienes que ir por acá y crear ahora otro proyectico que se va a llamar, ¿cómo se llama? Cliente RMI. Perfecto, clientes RMI. Clientes. Eso, clientes RMI. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que repartir el código. El código que hay aquí, en Se esta lo pasamos ahí al servidor. exacto. Entonces, Uy, los clientes. Mira, estos dos clientes los debe pasar aquí arribita, aquí arriba, en la sección del package sí, del clientes. Y el sí. servidor lo debe pasar aquí abajito, el código. ¿Ves? Entonces, ¿qué hay que hacer con esta interfaz de Java? Pues, ah, recuerde que si la dejamos ahí, ni el cliente ni el servidor la entienden, no la ven, Sí, porque está ahí metida dentro de un package. sí. Entonces, Está en otro proyecto. no, tienes que crear una interfaz, tienes que crear una librería, y esa librería ajustarla a cada uno de los proyectos, de tal manera que usted por medio de un import, usted llame la librería de la interfaz de Java y listo. ¿Sí? ¿Sí? Mm, ¿La ves? O sea, ya digamos, si usted tiene un import por medio sí, un import
a la interfase de Java, tanto para el cliente como para el servidor. O sea, ambos ven esto, mira, ambos tienen que Sí. ver esta interfase de Java, ambos, para que pueda funcionar. Ve, si te funciona así, entonces, ¿qué tienes que hacer? Saca lo que se llama servidores RMI, esta parte, sí, cuando ya te funcione, ¿no? Esto lo lleva para un equipo y esto, clientes, lo lleva para otro equipo. Entonces, ¿dónde están esos equipos? En una máquina virtual. Cada equipo va a estar en una máquina virtual, e inclusive con diferentes sistemas operativos. Eso no importa. Usted puede tener el Java en Linux y puedes tener Java en Windows. A ver, aquí me dice, Entonces, eso es lo que se dice, llama sistema distribuido, arquitectura del sistema. dice Que hacer duda ese, en azul. ¿Qué te explotó en azul? ¿ven? Ah, no, profe, es que se está entrecortando. A ver si más o menos lo entendí. Me dice que entonces yo debo instalar Linux para hacer eso. No, no necesariamente. Usted puede tener en su máquina virtual, usted puede tener Windows dos veces. Puedes tener Windows. Tú puedes tener Windows y Linux, o como Sí. quieras. La idea es que en esa de VirtualBox, usted tenga dos máquinas, dos sistemas operativos. Ah, ok. Quiera, quiera. La idea es que los sistemas operativos tengan el Java para que usted pueda ejecutar sus aplicaciones. El Java, pero el Java es el que voy a crear yo, ¿cierto? ¿El qué? El Java, o sea, descargo Java. Uy, Usted tiene que descargarle Java a los que. Ah, bueno, inclusive solamente uno. ¿Por qué? Porque es que este de acá, por ejemplo, el Windows real, ese le puede ujú, servir. Es decir, usted puede dejar aquí, usted puede dejar el servidor aquí. Este lo puede dejar en su máquina. Y sí, este cliente se lo puede llevar a su máquina virtual. ¿Sí la coges? sí, pero ahí es donde entra cómo o sea, cómo usaría eso si está como archivo para NetBeans. Mira, Es que ahí tengo esa duda. mira, tú entras a la Sí, máquina virtual. sí, ¿Qué tienes en la máquina virtual? Cualquier sistema operativo, inclusive Kali Linux, lo que sea. Lo que sí, pasa es que aquí, por ejemplo, yo tengo Debian 10. Entonces, yo entro a esta máquina, entro al sistema operativo y debo tener ahí Java, debo tener el NetBeans. Entonces, aquí va a ser un sistema operativo virtual sí, que sí. usted, ¿sí? Y lo puede trabajar con este sistema operativo que es el de tu máquina, normal. Ujú. Entonces, aquí lo puedes trabajar con este. O sea, aquí se puede tener esto así. Por favor, eh, para levantar. ¿Qué me decías? ¿Cómo dices? Aquí. Así, mira. Para levantar el Tener desbloqueo, el bloqueo. perfectamente aquí. Aquí, en tu máquina real, tiene ya el Windows, que es el que tú estás trabajando ahí. Vas a dejar este de acá, servidor RMI. Este cliente RMI lo vas a pasar aquí a tu máquina virtual, allá al sistema operativo que debe tener NetBeans y debe tener Java común y corriente, ¿cierto? Listo. Entonces, Sí, debe estar ahí. O sea, en pocas palabras, el sistema distribuido consiste en esto, mira. Este es el sistema distribuido. Tú estás trabajando en una máquina virtual, con un sistema operativo Ya. y con tu sistema propiamente Únicamente letras, real. símbolos y números. Entonces, debes conectar esta máquina
con esta máquina de aquí, Sí, de tal manera que te funcione el RMI. Entonces, usted aquí inicia tu servidor, aquí viene, levanta un cliente, ¿cierto? Y obviamente hace la comunicación. ¿Sabe? Ok. Listo, como le estás hablando un ratico con la otra joven. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, pilas con esto, porque recuerde que esta maneja una IP, ¿cierto? Y este maneja otra IP. Sí, profe. Eso es. Entonces, ya en ese caso, lo único para poder hacer comunicación es manejo Pues, de conceptos de redes. ir y pagarlo por el momento, por baloto y después Bueno, profe, sí, ahí sí. hacer la... ¿Entendiste? Vale. Sí, espero hacer bien eso, esa Claro, parte. claro que sí. Es un ejercicio muy bonito. Y estos ejercicios para el tercer corte, cuando se va a trabajar conceptos de Hadoop y Spark, es muy bonito. ¿Por qué? Porque es que aquí en Linux podemos tener el Spark y aquí en Windows podemos tener el Hadoop. Entonces también comunicarlos. Y si usted ya tiene este ejercicio, pues le va a quedar más sencillo, porque ya tiene la conexión. Mm, sí, profe, sí, digamos, yo tengo en mi máquina virtual Kali Linux, y puedo usar ese Kali Linux que está bien instalado y usarlo con la máquina, o sea, con mi ordenador, o sea, el sistema operativo real. ¿Sí? Pero entonces tiene que instalarle NetBeans a Kali Linux. Sí, exacto, me tocaría es precisamente hacer eso para ahí sí integrar lo que es la parte del proyecto cliente RMI y servidor RMI, ¿sí? Sí, correcto. Vale. Y Eh, después de eso, ahí sí configuro lo que es las direcciones en ujú. base a, a qué parte, no sé. Sí, entonces Juan Felipe, pues la cuestión es que todo ese trabajito usted lo tiene usted debe crear un informe para eso es lo que se va a calificar. Entonces, ese informe es ese documento, el mismo documento de laboratorio que tenemos para el proyecto de aula, ese mismo formatico te sirve para colocar todo esto. Recuerde que usted tiene que sacar eh, todas estas imágenes, enumerarlas, bueno, y explicarlas, obviamente, y cómo es el procedimiento. O sea, Ah, profe, hay que hacer documentación. es que mira, la documentación, porque es que como todo eso se debe dejar, la evidencia, entonces ya tienen ustedes el documento, es el formatico, es este mismo formato. ¿Dónde está? Formato guía número. Aquí, formato del proyecto. Este mismo formatico le sirve a usted para que vaya, obviamente, consignando ahí o colocando ahí todo el proceso. Porque es que este formatico es el que tiene el desarrollo ingenieril. Entonces, para que no se ponga a crear otro proyecto, otro documento por allá, más bien utiliza este mismo formatico. ¿Vale? Vale, profe. Oye, Felipe, ¿ustedes que están trabajando de proyecto con Sebastián? ¿Qué es lo que estamos trabajando como proyecto con Sebastián? Sí, El sistema distribuido con Ubuntu, que ah, es, con Ubuntu, sí, inclusive, mira, entonces, si es Ubuntu, y eso es en una máquina virtual, ¿tienen el Ubuntu en una máquina virtual? sí, se supone que vamos a tenerlo con una máquina virtual. Entonces, ¿por qué no lo hacen ahí mismo? Van matando dos pájaros de un solo tiro. Lo del proyecto de aula y lo de esto y lo de este trabajo. Ahí está el 20 y 20. Mm, Claro. O sea que, en pocas palabras, usted me está diciendo que van a crear aquí
Yo, por ejemplo, como te comento, yo tengo aquí un Debian 10, ¿cierto? Entonces ustedes, ese Debian es Ubuntu, es Ubuntu. Entonces el proyecto de ustedes es esto mismo, ¿cierto? Pero ya con una comunicación con algo que esté en algún otro lado, no sé si será con el mismo sistema operativo real, no sé, contra un Windows, no sé. Bueno, entonces deberían de hacerlo en una sola parte, Si usted hace este ejercicio, ya tiene su proyecto, por lo visto por lo que veo. Ok, profe. Habría que mirar a ver cuáles son los objetivos del proyecto, de aula, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes lo tienen. Sí, Van profe. trabajando No. las dos cositas en el mismo, ¿en qué? Van trabajando las dos cositas al tiempo y esas son las dos notas. ¿Vale? Bueno, profe. Bueno, bueno, Juan Felipe, entonces nos estamos hablando, Juan Felipe, cualquier cosita me cuentas. Listo, profe, gracias. Bueno, que esté muy bien. Le cuentas a Bueno, Sebastián, porque